Vamos a comenzar en esta noche a poder estudiar enseñanzas importantes o principios profundos acerca de una virtud que en la Biblia es excelsa, diferente de todas las demás virtudes, y es una virtud sobre la cual el Señor Jesucristo llamó la atención particularmente. El Señor Jesucristo una vez a sus discípulos les dijo lo siguiente: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Jesucristo no atrajo la atención sobre sí, sobre ninguna otra virtud. Fue la única vez que Jesucristo mencionó dos virtudes que formaban parte de su carácter. Y estas dos virtudes, la mansedumbre y la humildad, fueron clasificadas por el Hijo de Dios como las dos virtudes más importantes que todo cristiano y que toda cristiana debería de proyectar durante toda su vida y su caminata en este planeta. Aquí encontramos en los primeros 17 versículos el mensaje de despedida de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. En otras palabras, Él mismo personificó esta característica, esta virtud, que es la humildad, más que cualquier otro de los seres humanos. Creo que cuando nosotros escribimos una carta de despedida a la novia, a la esposa, cuando los soldados se van a la guerra, a tus hijos, pues pones en la carta o vuelcas tu corazón en la carta, escribiendo y comunicándole a la persona a la cual va dirigida esta carta pensamientos profundos de tu vida. Y así tenemos nosotros en el Antiguo Testamento despedidas de grandes hombres de Dios. Por ejemplo, la carta de despedida de Moisés la encuentran en el capítulo 31 al 33 del libro de Deuteronomio. La carta de despedida de Josué la encuentran en Josué capítulo 23 y 24. Y la carta de despedida del apóstol Pablo se encuentra en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Pero en todas estas cartas de despedida no se encuentra jamás personificada la humildad. Jesucristo va a enseñarles en esta noche, nos va a enseñar a nosotros y les enseñó a sus discípulos una lección que en esta noche vamos a aprender y que jamás en toda nuestra vida podremos olvidar. El Señor Jesucristo no solamente dijo la humildad es esto, la humildad es aquello. Jesucristo actuó y en esta lección personifica Él en la acción, no en las palabras, no en versos, no en poemas. Él toma una actitud en esta última noche de su vida en la tierra de humildad, para que los discípulos supieran claramente y pudieran compenetrarse claramente con lo que significa ser manso y humilde de corazón. Nosotros vemos entonces en los primeros 3 versículos, antes de comenzar a analizar la humildad de Jesús, en los primeros 3 versículos vamos a encontrar, en primer lugar, en esta noche, la omnisciencia de Jesucristo. La omnisciencia de Jesucristo. ¿Qué es la omnisciencia? Bueno, la palabra omni significa lo que abarca todo. La palabra ciencia es la palabra que significa conocimiento. Entonces, cuando decimos Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios es omnisapiente, estamos diciendo que Dios todo lo sabe, todo lo puede, todo lo conoce. Y Jesucristo como Dios sabía todas las cosas. Jesucristo sabía perfectamente bien la hora de su muerte. Jesucristo sabía que nadie lo podía matar, nadie lo podía arrestar hasta que se cumpliera cronológicamente en el tiempo de su Padre el día de su crucifixión. Entonces, nuestro relato comienza diciéndonos en el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús, ahí está, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban,
como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ahí está otra vez. Sabiendo Jesús que el Padre le había entregado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Veamos nosotros entonces el énfasis que se nos da aquí acerca de lo que Jesús sabía del 1 al 3 y del 4 en adelante sobre lo que Jesús hace. Constantemente en el Evangelio de Juan, lo vamos a ver ahorita más de 6 o 7 veces, se enfatiza la verdad que Jesucristo sabía todas las cosas, pero más que nada, Jesucristo sabía desde que comenzó su ministerio a los 30 años y comenzó a caminar por la Palestina y a sanar a los enfermos, etcétera, etcétera, y vimos en las clases pasadas que desde que estaba en Galilea comienza a bajar hacia Judea, hacia Jerusalén. Jesucristo iba contando cada día, cada hora, cada minuto, lo cual lo acercaba más y más al Monte Calvario. Entonces, el sufrimiento de Cristo no fue solamente cuando intempestivamente en el huerto de Getsemaní llegaron los soldados y lo apresaron y de repente Cristo preguntó, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿Verdad? ¿Qué me pasa? No, Jesús sabía todo y por eso era una persona que tenía el control de toda la situación. Jesucristo nunca se alteró de nada, nunca nada le tomó por sorpresa. Era una persona que estaba totalmente consciente de que todas las cosas el Padre se las había dado, el Padre estaba con él y él sabía, repito, la hora de su muerte. Vean por ejemplo en Juan 2:4, vamos a ver varios versículos que nos hablan de esta verdad. ¿De qué forma el Señor Jesús sabía la hora? Dicen en las bodas de Canaán, en Juan 2:4, Jesús le dijo, le está hablando a su madre, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Vean ustedes Juan 7:30. Juan 7:30. Entonces, procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Juan 8:20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Juan 12:23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y vean ahora Juan 17, versículo 1. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. La pregunta en esta noche es, ¿cuál era esta hora divinamente señalada por el Padre? ¿Cuál era esta hora en la que Jesucristo sabía no ha llegado? La hora señalada por Dios era la hora de su crucifixión, de su resurrección y de su ascensión cuando el Hijo de Dios fuera glorificado. Entonces Jesús sabía que iba a dejar muy pronto este mundo, que iba a llegar al Padre y que su misión en este mundo estaba por acabar. Ya no le quedaba más que continuar comunicándoles a sus discípulos y enseñándoles las lecciones más importantes en los últimos momentos, en la antesala de su muerte. Ahora también en Juan 13, observen que no solamente Jesús sabía la hora de su muerte, sino que dice el versículo 3 que también Jesús sabía que todo le había sido entregado por el Padre. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó. Vemos nosotros aquí que Jesús sabía, fíjense ustedes, Jesús sabía quién era Él. Número 1. Número 2, Jesús sabía de dónde venía Él. Número 3, Jesús sabía
¿A dónde iba él después de esta vida? Y número 4, Jesús sabía que todas las cosas eran de él. ¿Saben algo? Que esto es tremendo. Por estas circunstancias y por esta causa, él estaba al control de todas las situaciones. Una de las cosas más terribles del ser humano es la incertidumbre de quiénes somos, por qué existimos, a dónde nos dirigimos. Y como cientos y miles de jóvenes, cientos y miles de matrimonios y cientos de millones de personas no saben todavía quiénes son, a dónde van y a dónde se dirigen, viven confundidos. Viven sin rumbo en la vida, viven sin tener propósito ni dirección en la vida. Y saben ustedes que al carecer de esto, ¿qué cosa hacen ellos con su vida? Comienzan a vivir para el placer, para hacer dinero, para obtener fama, para robar, para vivir, como dicen en Italia, la dolce vita. En francés dicen, c'est la vie. En México dicen, ¿verdad? Pasa la jarra. Nadie ha podido decir lo que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús viene y habla absolutamente. Jesús no nos dice, pues a lo mejor, puede que, si es que, no. Jesús dice, yo soy. Él habla verdades absolutas, totales, radicales, como jamás nadie las ha mencionado, porque Él venía de aquel que hizo el cielo y la tierra, y Dios lo enviaba, nos lo enviaba a nosotros, para que nosotros, escuchen, tengamos el mismo conocimiento. El Hijo de Dios ahora sabe quién es Él, ¿no es verdad? El Hijo de Dios sabe que somos hijos de Dios. El Hijo de Dios y el cristiano sabe ahora que hay una resurrección de entre los muertos. ¿Y sabe una cosa? Que el Hijo de Dios, por tener este conocimiento, debería de vivir todos los días controlando su vida. Dueño de las situaciones. El Hijo de Dios no tiene por qué jamás llegar ya un Ecuanil, un Ativan, esto, pásame la botella, una droga. ¿Por qué? Porque esos anestésicos, el Hijo de Dios ya no los necesita. Ya sabe quién es Él. Ya sabe que la depresión, que la angustia y la incertidumbre no se vence con drogas, ni con alcohol, ni con el placer. Se vence yendo y postrándose delante de su Padre en oración. Por nada estén afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración, ruego y súplica. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Filipenses 4, del 6 al 7. Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy, pues, dice Jesucristo, a prepararles un lugar. Entonces, mientras ustedes están aquí esperando que yo venga por ustedes, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no les doy la paz que el mundo les da. La paz que el mundo da es una paz temporal. Es la paz que te dan 2 whiskies. Es la paz que te da un cigarro de marihuana. Es la paz que cuando tienes 5 millones de pesos, haces un buen negocio, ahora sí tengo paz, ahora sí vamos de vacaciones porque tengo dinero. No tienes dinero y ahí está la angustia otra vez y la incertidumbre dentro de nuestro corazón. Una vez definimos la paz, no como la ausencia de problemas, porque cualquiera, váyase a Cancún y va a tener una paz que se va a sentir San Gabriel. Vete a Acapulco y acuéstate en una hamaca y vas a una limonada y va a decir, yo tengo mucha paz. Entonces creo que no sería propio testificar a una persona a Acapulco con una limonada diciéndole, ¿tienes paz? Porque te va a decir, claro que sí, no me estás viendo que en paz estoy. ¿Pero por qué está en paz? Porque hay tranquilidad, porque tiene su limonada, porque está la puesta del sol, etcétera, etcétera. Esa no es la paz. La paz de Dios es la paz que el pajarito representa detrás de una cascada. Entonces, el pajarito está dormido junto a un ruido ensordecedor. ¿Y saben por qué está dormido? Porque sabe que el agua no lo puede alcanzar. La paz no es la ausencia de problemas, la paz es vivir junto a la cascada con la confianza de que nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios.
Y cuando el cristiano quiere tener paz solamente cuando las cosas van bien, no ha comprendido entonces que Dios nos manda que tengamos y creamos en su Hijo Jesucristo para vivir en paz. Dice el versículo 4 y 5 que después de que Jesús manifiesta por qué estaba al control de todo, a dónde se dirigía, sabía que era la última cena, sabía lo que le iba a pasar, sabía que iba a ser entregado en manos de los pecadores. El versículo 4 dice que después de esto se levanta de la cena, se quita su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vean ustedes lo siguiente. Los que quieran apuntar esto, apúntenlo. Lo que Jesús sabía le ayudó a determinar lo que hizo. Ahí tiene para toda la noche pensar en eso. Otra vez, lo que Jesús sabía le ayudó a determinar lo que hizo. Esta enseñanza se las voy a barajear por el otro lado. Lo que tú piensas determina lo que harás. De otra forma, tu filosofía determinará tu moral. ¿Ya? Por así ya. O sea, si tú piensas que no hay infierno, pasa la jarra, ¿para qué le soy fiel a mi esposa? ¿Para qué hago esto? Eso es lo que yo pienso, entonces mi filosofía determinará mi manera de vivir. Entonces Jesucristo, ¿qué cosas sabía? ¿Cuáles pensamientos sabían de Cristo? Bueno, Él sabía, ¿verdad?, que venía del Padre, quién era y a dónde iba, y por eso fue humilde. Por eso fue humilde. Y esto los va a preparar para que nosotros veamos las razones de lo que Jesucristo hizo y los principios que vamos a aprender. En primer lugar, existen dos razones para que Cristo les haya lavado los pies a los discípulos. La primera razón es la siguiente: los corazones de los discípulos eran orgullosos. Cristo, recuerdan ustedes, ya los había reunido anteriormente y les había dicho: miren, es necesario que el Hijo de Dios sea entregado en mano de pecadores, sea golpeado, vituperado, crucificado y resucite a los 3 días. ¿Y qué creen que los discípulos hicieron? Señor, no te vayas. Señor, te seguiremos hasta la muerte. No, ¿saben ustedes lo que los discípulos hicieron? Ahí después de que Cristo les dice, voy a ir a la cruz y me va a pasar esto y aquello, los discípulos comienzan a pelearse en un espíritu competitivo para ver, cuando estuvieron con Él, quién iba a tener el mejor puesto. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo es la naturaleza humana de veras? Entonces Jesucristo tiene que enseñarles, tiene que personificar y tiene que ilustrarles que un seguidor de Él no puede tener un espíritu de competencia con otro hermano. Ahorita es nauseabundo los métodos que están usando para poder guiar a la gente a Cristo. Yo conozco iglesias que, oye, pues el hermano va a aquella iglesia, no vayas con él. Oye, ¿cómo que no vaya a la otra iglesia? ¿Qué son de una secta? ¿Qué no somos hermanos los que somos de las iglesias cristianas? ¿Por qué entre las iglesias cristianas no podemos llevarnos bien? Porque hay un espíritu de competencia de iglesia contra iglesia. No estamos todos bajo el mismo Padre, no tenemos todos el mismo espíritu, no es la guerra de Cristo, pero seguimos tan carnalotes como estaban los discípulos, creyendo que debemos de competir a ver quién tiene la mejor iglesia, a ver quién tiene mejor esto, etcétera, etcétera, sin que se nos olvide la lección que Jesucristo nos va a enseñar en esta noche. La segunda razón por la cual Cristo les lava los pies, no solamente era para enseñarles, repito, que entre los cristianos no puede haber orgullo, espíritu competitivo, porque nos va a acabar destruyendo eso tarde o temprano, sino que en segundo lugar, los pies de los discípulos estaban sucios. Mientras el Señor Jesucristo, al levantarse la cena, vio los pies de los discípulos, recuerdan ustedes que en la Palestina, toda la gente que caminaba usaban sandalias que eran como plantillas amarradas con cintas o agujetas hasta abajo de la rodilla.
Entonces, era muy fácil en tiempos de sequedad que el polvo se les pegara, en tiempos de lluvia estaban llenos de lodo. Entonces, en todas las casas en la Palestina, a la entrada había ollas grandes de agua, donde los sirvientes, antes de que la persona entrara a la casa, para no manchar las alfombras, ¿verdad? Si es que había alfombras, desde luego, les lavaba los pies y la persona entraba a la casa descalza o lavaba las sandalias y se las volvía a poner. Entonces Jesucristo, acuerden ustedes que entraron a la última cena y nadie les lavó los pies. Y en eso Jesucristo, aprovechando la ocasión de ver qué mugrosos estaban sus pies de sus discípulos, aprovecha en darles la lección más grande que les dio durante toda su vida, no con palabras repito, sino ilustrándolo. Los discípulos estaban prontos a pelearse en el trono, pero no la toalla. Los discípulos querían grandeza, pero no servicio. Los discípulos querían una corona, pero no querían sufrir antes de la corona. Y la historia se repite con los cristianos del siglo XX. Todo el mundo quiere un puesto, todo el mundo quiere destacar, pero muy pocos quieren servir. ¿Cuántas veces les he dicho yo a la iglesia a la cual asistimos, hermanos, cuando viene un desayuno, en estos estudios necesitamos gente vendiendo, necesitamos gente que ponga el sonido, gente que limpie los asientos, gente que dé el café, gente que dé la Santa Cena, gente para el coro, gente que cante y todo lo que hagan, ponerlo al servicio de Dios. Y a la iglesia no va nada más para caminar, sentarte y comer e irte. Llegar, comer, no, a la iglesia vas a servir. Y si ustedes, cristianos de cualquier iglesia a la que pertenezcan, no se les mete totalmente la comprensión y en su mente de que la vida cristiana es servicio, ustedes no han comprendido lo que es seguir a Cristo. En Mateo 20:28 ya Jesucristo les había dicho, yo no he venido para ser servido, he venido para servir. Una de las cosas importantes que nosotros vemos, donde muchas mujeres dicen, Armando, ¿en qué podemos servir? Armando, ¿en qué podemos servir? Creo que una de las áreas más importantes en las que Dios quiere que una mujer sirva, no solamente es en su casa, teniéndola limpia y teniendo levantado todo, etcétera, etcétera, sino la segunda área más importante de una mujer son los niños. Dice la Biblia que los ángeles de los niños ven el rostro del Padre. ¿Y cuántas veces, cuántas mujeres se han ofrecido en la escuela dominical a cuidar a los niños? Pero eso sí, después de que no se ofrecen para cuidar a los niños, critican a las que enseñan a los niños y llegan y dicen los domingos, ¿y qué les enseñaron? ¿Qué no les enseñan nada en la escuela dominical? Cuando ellas mismas deberían de saber que es en su casa donde los niños deben aprender. La escuela dominical solamente es una mamilita chiquita que se les da. Pero si tú en tu casa no enseñas a tu hijo, no aprendas que aprenda todo lo que en tu casa no ha aprendido en una hora en la escuela dominical. Pero así somos de ingratos muchas veces con las personas que desinteresadamente ponen su servicio delante de Dios. ¿Y cuántas mujeres están dispuestas a sacrificarse por no ir a un sermón el domingo e ir a cuidar a los niños, a cambiar los pañales, a poner las cunas, a servir a la iglesia, a servir a Dios? Quieren la corona, pero no quieren sufrir. Quieren la grandeza, pero no quieren ponerse una toalla alrededor del cuello. Ahora veamos 4 principios importantes acerca de la humildad. En último lugar, en los versículos 4 al 12 encontramos los 4 principios o las 4 características más importantes de la humildad. Número 1, la humildad nunca se anuncia. El primer principio, la humildad nunca se anuncia o se exalta a sí misma. Número 1. Una vez Sócrates, el gran filósofo griego, 250 años antes de Jesucristo, describió la humildad y dijo que se acercó una persona, uno de los que querían seguirle, y le dijo, maestro Sócrates, quiero que vea mi manto que traigo. Y traía todo un manto lleno de harapos y todo lleno de agujeros. Y le dijo, maestro Sócrates, ¿verdad que realmente soy humilde? Ustedes ya no necesitan más que saber lo que si tú hubieras sido
la esposa de Sócrates, Socratisa, hubiera sido Sócrates, hubieras podido decirlo, ¿verdad? Cuando una persona dice soy humilde, o cuando una persona quiere tratar que la gente vea en él la humildad, en ese momento la persona está manifestando el orgullo más grande de toda la tierra. Jesucristo no les dijo, ok muchachos, ahora sí les voy a demostrar lo que es la humildad. Jesucristo no dijo nada, nada más se puso la toalla, agarró una bandeja de agua y comenzó a lavarles los pies. La humildad exaltada o anunciada es orgullo y vanidad. Vean Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículos del 6 al 12. Y vean ustedes la falsa humildad de los fariseos. Mateo 23, del 6 al 12. Y dice Cristo, aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Vemos nosotros que una persona que no es humilde, lo contrario a la humildad es querer destacarse. Dice Cristo que las personas que son orgullosas y soberbias son las que llegan a las fiestas y así, ¡ay! ¡ay! ¡Ya llegué! ¿Ya me vieron? ¿Ya vieron mi traje Roberts? Son las señoras, ¿verdad?, que llegan ahí como árboles de Navidad, tantas joyas y todo, bueno, tienen un hambre de que todos los vean. Cualquier gente que trate de atraer su atención hacia él o hacia ella, o que quiera ser el centro de la atracción, o en un lugar o en una cena, estar y tener un hambre de que todo el mundo te vea y que te reconozcan y te vean en la calle, señor doctor, ¿qué tal, cómo les va? Señor licenciado, esa gente, dice Cristo, es la antítesis de la humildad. Dice el versículo 8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es el Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros será vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, el primer principio de la humildad es que la humildad no puede ser exaltación propia o no se anuncia a sí misma. La segunda característica de la humildad es que la humildad está pronto a recibir sin pena. La humildad está pronta a recibir sin pena. Veamos Juan 13, nuestro pasaje. Y Pedro no era nada humilde. Nada humilde. Dice el versículo del 6 al 8, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, ¿no me lavará los pies jamás? Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Vemos nosotros aquí que a primera vista podría decir Pedro, mira mi humildad, no, eso no. Tú eres el maestro y yo soy tu discípulo, no te atrevas a lavarme los pies. Todos los discípulos, qué humilde Pedro, ¿verdad? Pero era todo lo contrario. Pedro, por su orgullo, no quería recibir el regalo de Dios. Pedro quería darle órdenes a Cristo. Le quería decir a Cristo que estaba equivocado y lo que Cristo necesitaba hacer. ¿Saben ustedes por qué la gente no recibe a Jesucristo? La gente no recibe a Jesucristo porque es orgullosa, porque no le gusta nada gratis. Que precisamente la salvación no se tiene que hacer nada, es un regalo de Dios. Pero como el hombre no quiere que le regalen nada, por su orgullo no lo acepta. El hombre tiene que hacer algo para ser salvado. ¿Ya lo comprendieron? ¿Ven por qué no lo aceptan? Y la Biblia dice, no quiero sacrificios, quiero que crean. Esta es la obra de Dios, dice Cristo, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces vean que la humildad es recibir sin pena. Y ahora ya siendo cristianos,
¿Cuántas veces tenemos en la iglesia familias que no tienen trabajo? Pero hay familias muy orgullosas que no quieren llevarse una alacena a su casa. Y ellos dicen, no, es que por humildad, no, es por orgullo. Y eso forma parte de todos nosotros. Yo lo tuve, mi familia lo tuvo. Cuando teníamos mucha pobreza, nos daba vergüenza que los hermanos nos dijeran, les traemos una alacena. ¿Verdad que da vergüenza? ¿Y saben por qué da vergüenza? Porque somos orgullosos. ¿Por qué? Porque no queremos que la gente se dé cuenta que tenemos hambre. ¿Y es acaso pecado padecer hambre? ¿Es pecado no tener trabajo? Entonces, ¿por qué tenemos ese orgullo? Porque no nos gusta que nos regalen, ni ser espectáculo de la gente. Yo recuerdo una vez que el misionero que me dio a Cristo me dijo, Armando, cuando te den una ofrenda, recíbela. Y hasta la fecha sigo sus consejos. No, de veras, muchas veces cuando yo comenzaba a predicar, me acuerdo las primeras veces que me daban ofrenda a los hermanos, me sentía mal. Me sentía así como, me verán muy limosnerito, me verán así, y la gente lo mismo dice, ¿verdad? Oye, ¿de qué vive Armando, verdad? Pues de las ofrendas. Y me acuerdo cuando mi familia me criticaba por eso. Y les leí 1 Corintios 9 que estamos estudiando aquí los martes los hombres. Y les dice Pablo a los discípulos, ustedes tienen maestro de piano y le pagan, tienen maestro de tenis y le pagan. Y cuando un maestro espiritual les regala algo, ustedes no pueden recompensarle materialmente lo que él les da espiritualmente. Y se imaginan que un maestro les dijera, no, pues yo les dijera, no, pues no me den ofrenda, ¿verdad? Al rechazarle la ofrenda demostraría mi orgullo. Pero la Biblia dice que la humildad es la característica que puedes recibir sin que te avergüences lo que te han dado. En tercer lugar, la humildad no solamente no se anuncia y está pronta a recibir, sino que también la humildad no es una señal de debilidad humana. Aun cuando el Señor estaba realizando una tarea de siervo, ¿quién era el Señor Jesucristo? El Rey. Y Jesucristo baja del cielo y se hace uno como nosotros. Y estando en condición de hombre, se humilla a sí mismo. Y Él mismo que nos creó, se pone la toalla y agarra el lebrillo y les comienza a lavar los pies, demostrándoles que si servimos a los demás, no nos consideren los demás como tontos ni débiles, sino como fuertes delante de Dios. Hay muchas mujeres que dicen, ay no, pero si voy a la hermana y le recojo la bolsa, o si me llevo a la indita esa en mi carro, ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir la Pompidou? Hay hombres que dicen, ¿verdad? No, yo no quiero hacer esto porque yo soy licenciado, yo vengo a la iglesia y quiero que el pastor me tenga el mejor lugar ahí en la iglesia y que todos me digan, señor licenciado, bienvenido al servicio, etcétera, etcétera. No, yo ensuciarme las manos, no. ¿Qué van a decir los demás? ¿Me voy a humillar? Exactamente. Quítate el saco y la corbatita de vez en cuando y ponte a cargar sillas y ponte a cargar aparatos. Porque en ese rebajamiento no estás demostrando debilidad, estás demostrando grandeza de espíritu. Es interesante que vean ustedes la palabra alabar en el versículo del 5 al 6. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Versículo 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, y en el versículo 14, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies. La palabra lavar en los versículos estos es la palabra griega nipto, N-I-P de papá, T-O, nipto, y significa lavar parcialmente, una parte del cuerpo. Pero la palabra lavado en el versículo 10 es otra palabra griega y es louo, L-O-U-O, y significa bañado totalmente. Esta distinción es muy importante, porque vean ustedes lo que Cristo dijo en el versículo 10. El que está lavado, aquí usa la palabra griega, louo, o sea, el que está totalmente bañado, totalmente, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por esto dijo, no estáis limpios todos.
¿Saben ustedes lo que significa esto? Que cuando un pecador confía en Jesucristo como su Salvador, es bañado totalmente, completamente por la sangre de Jesucristo. Pero el pecador, aun cuando ha sido lavado de todas sus inmundicias, el pecador sigue caminando en este mundo. Y mientras caminamos en este mundo, todos los días se nos está pegando el polvo del pecado. Entonces, aunque ya estamos lavados totalmente, necesitamos lavarnos parcialmente todos los días con la sangre de Jesucristo. Vean 1 de Juan capítulo 1. Cristo estaba enseñando el camino a la santidad. 1 de Juan capítulo 1, y dice en el versículo 8 al 9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y vean la palabra, ¿y qué? Y ahí está, es la palabra lavar, y limpiarnos o lavarnos de toda maldad. Entonces, el cristiano ya no necesita ser lavado otra vez totalmente, sino solo lavado parcialmente. ¿Por qué es tan importante que nos lavemos todos los días? Por la simple y sencilla razón que cada pecado que no está lavado con la sangre de Cristo te separa de la comunión con Dios. ¿No te ha pasado que vienes a la Biblia y no tienes ganas de leerla? ¿Cuántos días tienes que no puedes orar? Y sientes, hermanos, no le entiendo, y vengo y me aburro en la Biblia, y cualquier cosa que tú veas que te impide acercarte, porque acercarte a la Biblia es acercarte a Dios, es porque entre la Biblia, que es Dios, y tú hay una barrera, y esa barrera se llama pecado. Entonces, para acercarnos a Dios tenemos que acercarnos, ¿cómo? Lavados. Porque Dios es luz y ningunas tinieblas hay en Dios. Y si alguien dice que tiene comunión con Dios y la tal persona anda en tinieblas, el tal es un mentiroso, es una mentirosa y no practica la verdad. Dios es santo y nadie puede acercarse a Dios en pecado. Y como Dios sabe que todos los días pecamos, ha hecho provisión en la sangre de Jesucristo. Entonces lo único que necesitamos hacer es, Padre Santo, he pecado, he hecho esto, me pongo de acuerdo contigo, y al momento de confesar tu pecado y hacer la paz con Dios, y he sido orgullosa, y he sido soberbio, y he hecho esto y aquello, la sangre de Cristo nos lava de todo pecado. Y en último lugar, la humildad. La cuarta lección de la humildad es que la humildad no es solo para los favoritos o para los que nos caen bien. Quiero que noten ustedes que la humildad no puede ser selectiva o exclusiva. No, yo voy a ayudar a cargar el sonido porque el hermano me cae bien. No, pues yo voy a ayudar en la escuela dominical porque la hermana de la escuela dominical me cae bien. Yo le voy a dar un aventón a ese hermano porque me cae bien. La humildad no puede ser manifestada solo a los que nos caen bien, porque caemos nosotros en la exclusividad y en la selección de personas. ¿A quién creen ustedes que Cristo le lavó los pies? A aquel que le iba a traicionar. Cristo no fue a hervir el agua para lavarle los pies a Judas. Le pudo haber dicho, ahorita te quemo los pies. Ni tampoco le puso hielos. La misma agua que usó para lavarle los pies a los 11, la usó con aquel que le iba a entregar por 30 monedas de plata. Está duro, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. A nadie paguen mal por mal, sino paga el bien por el mal. No sean vencidos de lo malo, venzan el mal con el bien.
para que seáis hijos de vuestro Padre y seáis perfectos en el reino que Él ha venido a preparar para nosotros. Hemos analizado en esta noche la virtud más grande de la vida cristiana. Sirvámonos unos a otros en amor. No digas, soy humilde porque andas así con guarachitos y tienes carita así de ángel y de monje. Esa no es humildad. La humildad no puede ser manifestada más que a través del servicio. ¿En qué estás tú, hermano, y tu hermana sirviendo a Dios en tu iglesia? ¿Qué estás haciendo para la gloria de Dios con los hermanos, con las hermanas? ¿De qué forma has prestado tu coche, tu casa, tu alberca, tus propiedades, tu tiempo para poder servir a aquellos por los cuales dio Cristo su vida en la cruz? Cristo no permitió que le lavaran los pies, Él tomó la iniciativa para darnos ejemplo que la grandeza se encuentra en el servicio a los demás. Vivamos sirviendo a los demás y encontraremos la felicidad. Vive para ti misma, vive para ti mismo y vas a descubrir con el tiempo qué miserable, qué vacío y qué vacía está tu vida. Despidámonos en oración. Señor, te damos gracias por la humildad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, el cual siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos con su pobreza, el cual bajó del cielo para que nosotros pudiéramos subir, el cual murió en la cruz como un pobre y azotado hombre y despreciado y desechado entre los hombres para que nosotros pudiéramos vivir. Te damos gracias, Señor, porque el mundo busca quien le sirva y el mundo encuentra la grandeza en la cantidad de sirvientes que tienen. Pero tu Hijo Jesús no vino a buscar que nadie le sirviera, porque Él sabía que eso es lo que el hombre anhela. Él venía a servirnos y a dar su vida en rescate por muchos. Y ejemplo nos ha dejado para que sigamos sus pisadas. Gracias, Señor, porque la humildad no es signo de debilidad, ni tampoco es una señal de exaltación, sino que es el medio para llegar a la felicidad. Ninguna persona puede ser feliz y ser orgullosa. Ninguna persona puede ser feliz sin ser humilde. La humildad es el camino a la felicidad. Padre, anhelamos la felicidad, queremos la paz en nuestra vida y que esta lección en esta noche nunca jamás la despeguemos de nuestro corazón, la atemos en nuestra mente y forme parte de nuestra vida para que podamos llamarnos hijos de Dios. En el nombre de Cristo, te alabamos y bendecimos tu nombre por la humildad de Jesús. Amén.